Alente biologistas, como dicen que les va la vida. Pues bien, hoy vamos a comenzar con unas cancioncitas clásicas del techno. Y además para comentarles también que vamos a ver un tipo de tejido, ya es el penúltimo tejido que nos queda, que va a ser el tejido cartilaginoso y cartílago. Y ya te cagas, vamos a verlo eso. Pues biologistas, ¿cómo dicen que les va? Preguntas huevadas con chetupida, tipa. Bueno, gentita, sin más preámbulos, así con las clásicas del tecno, vamos a comenzar con el tejido llamado, conocido tejido cartilaginoso o cartílago propiamente, ¿no? Y vamos a comenzar, pecas. Pero para comenzar tenemos que hacer un inicio, y este es el título. Así dice. Pues bien, vamos a tocar el antepenúltimo tema, si no me equivoco, porque nos falta todavía lo que es tejido. Puta, te cago. Me caí. Ya está, lo arreglé. Pues bien, tenemos tejido cartilaginoso, ¿no? Que va a ser básicamente el cartílago. Vamos a ponerle acá. Cartilaguito. Pues bien, como les dije, este es un tema muy interesante y muy importante al mismo tiempo, ya que vamos a ver, de hecho este tema va correlacionado junto con el tejido óseo. Como les iba a decir hasta que me comencé a huevear, estaba escribiendo tejido conectivo. Disculpen las malas manías. Vamos a dividir esto. Y ya estamos, batería firme. Pues bien, tejido cartilaginoso que va de hecho o se estudia en conjunto con el tejido óseo, ¿no? De hecho las dos clases generalmente se llevan juntas. Pero como este es un tema cortito, decidí hacerle un videíto aparte. Y tejido óseo de hecho es un poco más largo el tema, es un poco más grueso también como te gusta. Y ya está, pe. Pues bien, biologistas, vamos a comenzar ya con la clase, así que espero estén listos con sus apuntes y sus manitos estén fuera de otro lado que no sea su zona pubiana. Pues vamos a ver que a lo largo de todo este estudio vamos a ver que se repite una palabra bastante común, que es de hecho la raíz griega condrón. En sí vamos a ver solo condro, pero la raíz griega de la que proviene es condrón, que significa cartílago. Cartílago. ¿Estos son Reebok o son Nike? Condrón sin tilde porque es griego. Pues bien, vamos a ver, les pongo esto como preámbulo para que comprendan ciertos conceptos que vamos a ver más adelantecito, como ahorita. Por cierto, vamos a ver un poco primero de la importancia, de las generalidades de este tejido cartilaginoso, ¿no? Y vamos a comenzar, pues obviamente, bueno, comenzaría por la definición, pero vamos a comenzar a definir, de hecho, por las células que están compuestas. Las células que componen este tejido cartilaginoso, vamos a usar ya esto, van a ser de tres tipos. A ver, gente, algo está mal acá, algo está mal. Y ya, pues, baterías, tenemos ahí a las células. Vamos a ver que tiene tres tipos de células. Tenemos en primera instancia al, al condro, a las células condrogénicas. Condrogénicas, que de hecho van a ser las precursoras básicamente de todas las células que van a conformar este tejido. Tenemos al condroblasto, que va a ser una diferenciación de estas células condrogénicas, ¿no? A través de un proceso denominado histogénesis, que ya veremos a mayor detalle un poquito más adelante. Y tenemos a las células que son propias de este tejido, que son los condrocitos. Ya vamos viendo se repite el condro. Vamos a ver el condro por todos lados. Pues bien, estos son los tres tipos de células mediante la cual
se conforma este tejido cartilaginoso, ¿no? O cartígalo. Cartígalo. Me lo subió, no sé quién ya me dijo. Ya está contando mi primo que en un causa de allá está haciendo el examen y dice que dijo, oh, este es cartígalo, ¿no? Ve. Ya vamos a comenzar, vamos a seguir. Sin distracciones, por favor. Vamos a llegar lejos, dice Papi. Yo estoy hablando. Pues ya vamos a ver también que este tejido, como todo tejido, está compuesto por una matriz extracelular. Una matriz extracelular. Y como matriz extracelular, pues está compuesto básicamente, no completamente, sino por dos tipos de sustancias, ¿no? Como son los glucosaminoglucanos y pues los proteoglucanos, ¿no? Proteoglucanos. Como recordamos, los glucosaminoglucanos hay dos tipos, como habíamos visto en bueno, de hecho, no habíamos visto, no vamos a mencionarle. Hay tipos de glucosaminoglucanos, hay tipos sulfatados y los no sulfatados, pues. Entre los sulfatados están el epanansulfato, el queratansulfato, el dermatansulfato, o condritina de sulfato 4 y 6, ¿no? Es condritina de sulfato o sulfatan sulfatan condrina. ¿Qué estoy hablando? Tengo que dejar la pasta. Pues bien, estos son los tipos de glucosaminoglucanos, ¿no? Hay sulfatados y no sulfatados. Entre los no sulfatados tenemos al ácido hialurónico, por ejemplo. El de hecho es uno de los únicos que se encuentran en este tipo, ¿no? Y entre los proteoglucanos, pues básicamente son agregados macromoleculares que se encuentran unidos, ¿no? Son básicamente glúcidos unidos a cierto tipo de proteínas. Tenemos que esta matriz celular, también conocida o denominada como matriz cartilaginosa, vamos a poner aquí abajito, matriz cartilaginosa, también es conocido como condrino, por ser pues la matriz extracelular perteneciente al tejido cartilaginoso. Pues bien, biologistas, ¿cómo dicen que les va? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Van? A ver. Ahora vamos a ver, habiendo tocado la matriz extracelular, vamos a hacer lo que son pues ahora nos toca ver un poco de la importancia de este tejido. Importancia. Estas son las células y matriz extracelular. Pues tenemos en la primera importancia que recae sobre este tejido, después que va a servir como base fundamental de tejidos histológicos, como va a ser tejidos histológicos pertenecientes al esqueleto, ya sea del animal que se estudie, pero en este caso estamos estudiando el humano, el animal entre comillas inteligente. Pues esta es la base, ¿no? Base para el esqueleto. ¿Qué quiere decir con qué es la base o qué significa esto? ¿O qué significa que sea la base? Pues es que este va a servir como un molde a nivel del embrión. Va a servir como un molde de soporte o de sostén que va a residir o recibir todos los órganos del embrión, del feto y de la estancia preembrionaria también. Pues va a servir como molde para el esqueleto, ¿no? Entonces esa es una de las importancias, ya que el cuerpo va a ser básicamente a nivel embrionario, va a ser cartílago, un tipo de cartílago que por cierto son tres tipos. Este va a ser el cartílago hialino, el que va a componer esta base del esqueleto.
¿Qué porosificación pues se forma en este tejido óseo, ¿no? Pues bien, pues bien, biologistas, espero que vayan comprendiendo, ya que vamos yendo lento y suavecito para no lastimarles el pensamiento. Pues bien, tenemos esa la primera importancia. Tenemos una segunda importancia, es la resistencia que posee este tejido, debido a que es un tejido firme, pero además de esta resistencia también vemos que es flexible, es un tejido maleable, ¿no? ¿Y esto de qué nos va a servir? Pues la resistencia básicamente nos va a servir para lo que es el, los soportes de tensión que va a tener el cuerpo a nivel de las articulaciones, por ejemplo. Además también nos va a servir para eh, eh, disminuir los golpes que pueden sufrir ciertas partes del esqueleto, disipando así el golpe, disipando y disminuyendo la carga de tensión de este mismo. Y es flexible, pues en el caso, por ejemplo, vemos a nivel del esternón, que se articula, o vemos que a nivel de las costillas, estas no se unen directamente al esternón por el hueso, sino más bien vemos que hay un tejido cartilaginoso interpuesto entre estos huesos, y esos son los cartílagos costales, ¿no? Entonces la importancia aquí recae en la flexibilidad, ya que a nivel de la caja torácica vamos a ver que en la inspiración, como cuando inhalas, pues vemos que este tejido, al ser flexible, va a permitir la distensión, la dilatación de estos huesitos para que así el pulmón pueda recibir el oxígeno necesario. Y cuando lo botas, pues se va a acortar estas dimensiones, permitiendo así la expiración. No la aspiración, sino la expiración. Ok. Entonces ahí vemos otra de las importancias. Aquí vemos que es maleable, vamos a ponerle. Maleable. Otra de las importancias que vemos es a nivel de las articulaciones. Y más o menos, ¿por qué va en las articulaciones la importancia? ¿Por qué recae? Ya que estos van a servir o van a funcionar a nivel de las superficies articulares. ¿Cómo es esto, biologista? No entiendo. Pues es muy sencillo. Te concha su madre habla solo, dirán, pero no. Por ejemplo, tenemos aquí un hueso largo, el fémur, vamos a ver, a ver. Puta, igualito, si no batería. Pero bien, tenemos el fémur ahí. Vemos que a nivel del epífisis del fémur, a nivel de la cabecita, aquí donde se va a articular con el hueso pélvico, pues a nivel de las articulaciones, para que, como sabemos, las articulaciones es la unión de un hueso con otro, para que no haya fricción entre los huesos directamente, pues interpuesto entre estos huesos se encuentra un cartílago articular, ¿no? Entonces ahí recae la importancia en las articulaciones, impidiendo que un hueso con otro hueso se friccionen y así haya un desgaste, y de hecho sería muy doloroso esta fisiología, o sería muy doloroso, hablando en fisiología, el desgaste de estas articulaciones. Y para que lo vean a ver, acá tengo justo un fémur. Igualito, ¿sí o no? A ver, vamos a achicar esto. Pues bien, como vemos aquí, esta sería la parte que se va a articular con la pelvis a nivel del... ¿Dónde está esa hueá? A nivel del ilio, ¿no?
para articular con la caderita, pues vemos que en realidad el cartílago va a estar aquí, rodeando toda esta cabecita, esa cabecita. Y este pues un fémur, ¿no? Que ya de hecho lo demostré en algunos videos, y vamos a ver que a este nivel se coloca, vamos a ver que vamos a simular que mi mano es cartílago o tejido cartilaginoso, el cual va a servir para que no haya un roce directo con el hueso que va a estar acá, el hueso de la pelvis. Y pues ahí recae básicamente la importancia de en las articulaciones del esqueleto, ¿no? Pues esqueleto entendemos que está conformado por huesos y además de cartílago, ¿no? Pues bien, eso es básicamente alguna de las importancias. Ahora vamos a ver lo que es la definición. Puta, este pendejo, ¿por qué hace la definición después? Dirán, pero no. Puta, es que... No sé, o sea, que quiero ponerlo acá, pe. Pero vamos a definir, es que en realidad la definición ya es como la hemos ido viendo a nivel de tejido adiposo, a nivel de tejido sanguíneo. Y es nada más que un tejido conjuntivo o conectivo de tipo especializado, ¿no? Como habíamos visto, habían 3 tipos de tejido especializado. Había tejido embrionario, tejido conectivo embrionario, tejido conectivo propiamente dicho, y pues el tejido conjuntivo especializado, ¿no? Entre los cuales tenemos el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido adiposo, tejido sanguíneo, etc. O bueno, creo que eso nomás no sé. En fin, habiendo tocado la definición, que es un tejido conjuntivo especializado, por lo cual va a estar compuesto, pues si es un tejido, obviamente va a estar por las células, que ya hemos visto, las condrógenas, que vamos a ver más adelante, más o menos a nivel de este bloque, por qué o en dónde recae esa importancia, ¿no? Ahora vamos a ver un tejido muy importante, de hecho voy a tocar esto al principio, porque creo que es de vital importancia hablar del pericondrio. Hablar del pericondrio es muy importante. Esta va a ser una membrana o una capa de tejido. Membrana, que es un tejido conjuntivo, es un tipo de tejido conectivo denso, irregular, colagenoso. Sí, así es como se le define en el libro de Garner. Colagenoso. Recordemos que nos basamos en la literatura de Garner. Y vamos a ver la formación de este pericondrio, a partir de qué se forma y cómo es que se obtiene, pues, ¿no? Es de hecho a partir de células mesenquimatosas ubicadas a nivel de la periferia del tejido cartilaginoso en formación. Es que estas células mesenquimatosas o de tipo embrionarias se diferencian, de hecho, no directamente en pericondrio, sino más bien en fibroblastos. Fibroblastos, los cuales van a ser los encargados. Fibroblastos. Ay, chucha, disculpen, me acabo de cortar un toque. Pues bien, estos fibroblastos únicamente van a ser los que comienzan la síntesis o formación de este tejido conjuntivo denso y regular colagenoso, el cual va a ser conocido como el pericondrio, que va a ser, como les repetía, una capa que va a estar bordeando una capa membranosa compuesta de este tipo de tejido, que va a estar bordeando el tejido cartilaginoso, va a estar siempre en la periferia, como lo dice su nombre, no está envolviendo alrededor del cartílago. Y como tal, pues cumple funciones de protección, además de histogénesis. Vamos a ver las funciones: protección. Ah, cierto, acá me olvidaba mencionarles que es un tejido conjuntivo especializado, pero es
no es inervado, tampoco es también avascular. Es avascular, es decir, va a carecer de irrigación sanguínea o de vasos sanguíneos. Recordemos por los prefijos a es sin, y vascular proviene de vasos sanguíneos, ¿no? De básculo, de vasos. Entonces si es avascular, también no tiene inervación ni vasos linfáticos tampoco. Alinfático vamos a poner. Bueno, en este término no, alinfático no sé si estará bien, así que solamente lo quiero poner para enfatizar que no posee el drenaje de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces la protección, y vamos a ver también que el pericondrio cumple función de nutrición para este tejido, ya que para el tejido cartilaginoso, claro. Vamos a hacer acá un esquemita para que se entienda un poco mejor. Entonces esta nutrición va a llevarse a cabo a través del pericondrio, porque este sí es vascularizado, por lo cual sí recibe nutrición directa de los vasos sanguíneos, pero este por difusión va a enviar los nutrientes necesarios para la matriz cartilaginosa y las células que corresponden a este, ¿no? Aquí con el dibujo se va a entender un poco mejor. Vemos que este pericondrio va a estar compuesto por dos capas. Una capa, a ver, dos capitas. Una capa fibrosa externa y una capa celular interna. Vamos a ver que la capa fibrosa externa va a estar compuesta por haces de fibras colágenas, además de vasos sanguíneos. Ahora vamos a ponerle con un plumoncito aquí. Vasos sanguíneos, ahí vemos en un corte, digamos, histológico, que puede ser longitudinal o transversal. En fin, el punto es que tiene que ser un corte muy fino, ¿no? Entonces tenemos esta capa fibrosa externa, la cual de hecho va a estar repleto de estos componentes, ¿no? Además también de poseer fibroblastos. Los fibroblastos que precisamente vimos aquí, que eran los encargados de formar a partir de las células mesenquimatosas este tejido, ¿no? Este pericondrio. Y tenemos una capa celular interna, el cual está compuesto por células condrogénicas. Esto vamos a dejarlo ahí nada más, pero sí vamos a explicar lo de la difusión. Pues como vemos que este sí es vascularizado. Y volvimos, biologistas. Puta, se cortó el video. Así que vamos a continuar. Y ¡pum! ¿Vieron cómo que apareció por magia o no? Así todavía, ya la cagué, ya mostré el video. Y pues bien, vamos a continuar porque estaba haciendo el video y puta, no sé, se acabó la memoria, no sé qué chucha pasó. En fin, no me di cuenta que no estaba grabando, pero ahora sí vamos a terminarlo. En realidad yo lo había terminado y ya pues. A ver, un toque cagaditas, se salió esta va. A ver, en realidad ya como había acabado solamente me toca terminar el video con esta, vamos a pegarlo. Y me había quedado, si no me equivoco, describiendo las dos capas que tenía, las dos capas que componían el pericondrio, ¿no? Había una capilla, hay una capa fibrosa externa que estaba compuesta por vasos sanguíneos. Bueno, esto vemos los cortes, ¿no? Vasos sanguíneos que le llegan, acá precisamente había hecho un gráfico de los vasos sanguíneos que le llegan a irrigar. Es por eso que el pericondrio decimos que sí es un tejido vascularizado, a través del cual por difusión es que llegaba a nutrir las células que componían el cartílago más profundo.
Además también veíamos de la presencia de estos vasos sanguíneos, también veíamos la presencia de lo que van a ser los fibroblastos, que a partir de células mesenquimatosas veíamos que formaban el pericondrio, ¿no? Además también colágeno de tipo 1, vamos a ver aquí. Colágeno de tipo 1, colágeno de tipo 1. Y una capa celular interna que va a estar compuesta por células condrogénicas, que son básicamente células en forma de huso, es decir, alargadas, en forma alargadas, las cuales iban a ser las progenitoras, las cuales iban a producir las células los condroblastos, perdón, las cuales iban a secretar matriz y una vez secretada esta matriz, pues básicamente rodeada ya de estos, iban a secretar la matriz extracelular que vimos aquí, los condroblastos, ¿no? Secretaban esta matriz, secretan la matriz extracelular. Al quedar rodeado estos en un aspecto así de laguna, es que, vamos a ver aquí, que se rodean así de la matriz, pues se forman los condrocitos, ¿no? Estos son los condrocitos, que son las células maduras, las células propiamente que componen el tejido cartilaginoso. Además vemos que una vez que se han ido formando estos condrocitos, como podemos observar aquí, vemos condrocitos. Vemos que estos condrocitos también por división celular van formando o componiendo, dependiendo al número de divisiones celulares que ocurre, ya sea una división o doble división. Pues vamos a ver qué forma este grupo de aquí, el cual es denominado grupo isógeno. Grupo isógeno, el cual nos va a representar o nos va a indicar el número de divisiones que ha habido a nivel de estos condrocitos. Pues bien, hasta ahí ya vamos a dejarlo ahí para después entender un poco de lo que es la histogénesis y condrogénesis. Entonces vamos a pasar a lo que son los tipos de tejido o de cartílago, ¿no? Más propiamente hablando, cartílago. Dice aquí en la playa. Ya, pues bien, tenemos tres tipos de cartílago. Tenemos el cartílago hialino, el cartílago elástico y el tejido cartilaginoso fibroso o fibrocartílago. Vamos a comenzar a describir lo que es el tejido cartilaginoso hialino o cartílago hialino. Vamos a comenzar por el hialino, ya que este es el que está más abundante en el cuerpo, como vemos aquí. Se encuentra en mayor abundancia el cartílago hialino. Además también vemos que está compuesto por un colágeno de tipo 2. Sin embargo, vamos a observar que en realidad se dice que está compuesto por este tipo de colágeno, en realidad refiriéndonos a que está en mayor preponderancia el colágeno de tipo 2, ya que en realidad está compuesto por otros tipos de colágeno también, como por ejemplo el 6, si mal no recuerdo, el 9, el 10 y el 11, pero en menor proporción, claro está. Vamos a ver que el cartílago hialino es el más abundante y además vamos a observarlo también desde la etapa embrionaria, desde la etapa fetal, componiendo lo que es la base del esqueleto, ¿no? Como habíamos visto aquí en las importancias, en la base del esqueleto, ¿no? Sirviendo como molde cartilaginoso para el futuro esqueleto que va a conformar el tejido, o bueno, mejor dicho, el esqueleto que va a estar compuesto. Puta, ¿qué estoy hablando? Está bien, está bien. Pues que va a formar el esqueleto, ¿no? El esqueleto tanto apendicular como axial. Eso ya habíamos explicado en anatomía qué significaba. Pues bien, entonces vemos que a partir de este cartílago hialino, que sirve como molde para un tipo de osificación, el cual de hecho se va a denominar osificación endocondral, que ya vamos a ver en tejido óseo eso, pero bueno, igual ya les menciono desde ahora, para que se comprenda un poquito mejor, pecas. Pues bien, vemos que esta va a ser el cartílago más abundante, precisamente porque va a estar conformando gran parte
de lo que es el molde cartilaginoso que va a servir para como base de osificación para conformar el esqueleto, ¿no? Formado por tejido óseo. Y además del cartílago, claro está. Vamos a ver que este cartílago hialino también se encuentra conformando la mayor parte del cartílago de la nariz, de la laringe también. Vamos a ver que está también a nivel de los bronquios. También está a nivel de los cartílagos articulares. Vamos a poner ahí cartílagos. Y nena. Pues bien, ahí vemos cartílagos articulares. ¿Correcto? Ok. Entre las características resaltantes también vemos que tiene una matriz basófila, es decir, se va a teñir, por eso es que tiene esta denominación de cartílago hialino, ya que va a presentar una coloración parecida a esta más o menos. Y se va a ver con un gris azuláceo más o menos a nivel de la microscopía. Ya vamos a ver unas imágenes ahí del libro, que por cierto es, repito, literatura de Gardner, perteneciente a Gardner, esposo de Gardner, todo de Gardner. Para pelear contigo. Ya pues bien, vemos que está también a nivel de las articulaciones. Eh, Además también vemos una característica importante y es que los condrocitos que conforman este cartílago hialino están casi siempre dispuestos grupalmente, ¿no? Como habíamos visto acá hay estos grupos isógenos. Bueno, preponderan a nivel del cartílago hialino estos grupos isógenos, es decir, estos condrocitos que han secretado su propia matriz y a la vez que han ido dividiéndose, ¿no? Tienen que tener esto un poco claro o recuérdense de esta parte bastante para lo que es... Bueno, en fin, igual les voy a repetir también esa parte un poco. Para lo que va a ser condrogénesis e histogénesis. Pues bien, vamos a ver que tenemos pericondrio a nivel de este cartílago hialino. Digo esto porque vamos a ver uno de estos tres tipos de cartílago que va a carecer de este pericondrio, ¿no? Entonces les voy adelantando un poquito eso también. Otro, bueno, está conformando los cartílagos articulares de los huesos largos, como habíamos visto en la primera parte del video, cuando todavía había tecno, ahora ya no hay tecno, ahora hay riquitón. Pues a nivel de los huesos, ¿no? Habíamos visto que a nivel de la cabeza, de las caries articulares, no, mejor dicho, a nivel de las superficies articulares, es decir, este de aquí que se articula con la cadera, con los huesos de la cadera, pues vemos que aquí en realidad teníamos este tipo de cartílago, ¿no? Ahí recubriéndose. Es bueno que mi mano es el cartílago y lo cual va a evitar la fricción directa del hueso contra el hueso. Y por la característica lisa que posee el cartílago, pues permite la articulación correcta, ¿no? Ok. Espero que estén entendiendo, biologistas. Y si no, pues me comentan en que voy muy rápido o si voy repitiendo mucho, no sé, me comentan cualquier cosa. Porque dicen que el cliente siempre tiene la razón. Ya bueno. Además también lo encontramos en la laringe, como vemos aquí. A nivel de la laringe, a nivel de la tráquea. Claro, a nivel de la tráquea y continuándose con los bronquios, ¿no? En la tráquea lo vamos a observar en los discos intertraqueales. Cartílago hialino, recordemos. Hialino, ya les dije por qué, porque tiene una matriz basófila, es decir, se va a teñir ligeramente de azul. Además también podemos ver que se encuentra en este que habíamos visto aquí, en la parte ventral de las costillas, en las cuales se articulan al esternón a partir de este cartílago articular, ¿no? Pues es precisamente conformado por este tipo de cartílago, es el cartílago hialino, pecagadas. En los extremos ventrales de las costillas. Extremo ventral, pues porque está hacia adelante, ¿no? Este es el extremo ventral de las costillas. Repetimos entonces, está compuesto básicamente por colágeno de tipo 2, es el más abundante, el cartílago más abundante. Lo vemos componiendo la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios, el cartílagos articulares de los huesos largos. Bueno, eso es creo lo más resaltante del cartílago hialino.
Vemos aquí otro cartílago muy parecido, que es el cartílago elástico. Este cartílago elástico es el más parecido al cartílago hialino, ya que presenta una conformación muy semejante. Sin embargo, se diferencia porque en este cartílago vamos a ver que hay mayor cantidad de células y las células también presentan un mayor tamaño. En fin, está compuesto básicamente también por colágeno de tipo 2 preponderante. Sin embargo, aquí predomina las fibras elásticas, ¿no? De ahí que recibe el nombre de cartílago elástico. Y pues es gracias a estas fibras elásticas que presenta la característica de ser tan flexible, es decir, tan maleable, presenta esa maleabilidad. Y es gracias a las fibras elásticas, a la gran preponderancia que posee. Vamos a ver en la imagen de un tejido histológico, de un corte histológico, este cartílago, vamos a ver que abundan absolutamente estas fibras elásticas. Eh, con respecto a donde se ubican más en mayor cantidad, pues lo vemos que están a nivel de la oreja, por ejemplo, es el ejemplo más obvio. Y podemos observar, si es que nos tocamos la orejita, qué tan extensible es este cartílago, ¿no? Así que si pueden, tóquense la oreja, jálensela, estimúlenla, no sé. Y si se dan cuenta, tiene una característica muy resaltante, y es que si se dan cuenta, si bien es muy maleable, también presenta un tipo de un tipo de flexibilidad pero muy notoria, ¿no? Ya que al jalarlo y moverlo de un lado a lado, podemos ver que igual vuelve a su estado natural, y es gracias a estas fibras elásticas. También podemos ver que se encuentra a nivel del pabellón auricular. También vemos que se encuentra a nivel de la laringe. Sí, también se encuentra a nivel de la laringe, vamos a ver, pero no precisamente conformando la laringe como es en el cartílago hialino, sino más bien a nivel de la epiglotis, ¿no? Acá justo había hecho un dibujito. A ver, vemos ahí, esta es la boca, ingresa por aquí. Te que todo un Picasso soy, no causa. Pues vemos que inicia aquí a nivel del aditus laringio. Aditus laringio. Que es por cierto donde se inicia la laringe, ¿no? El aditus laringio. Y pues acá precisamente también vamos a encontrar la epiglotis, y ahí es donde se encuentra ubicado este tipo de cartílago elástico. Vemos aquí la laringe, que se continúa con la tráquea, y los bronquios vemos aquí. En fin, vemos también que se va a encontrar abundantes fibras elásticas en el pabellón auricular, a nivel de la epiglotis, de la laringe. También se encuentra conformando el cartílago cuneiforme de la laringe, ¿no? Podemos verlo también a nivel del pabellón auricular, a nivel de las paredes del conducto auditivo medio. Bueno, en general paredes del conducto auditivo, ¿no? Podemos ubicarlo ahí, revistiendo las paredes del conducto auditivo, además de la trompa auditiva, epiglotis y el cartílago cuneiforme de la laringe. Ya, bueno, en fin. Eso es con respecto al cartílago elástico. Ahora vamos a ver el fibrocartílago. Bueno, el cartílago elástico creo que ya se comprende que la función es básicamente la de presentar cierta flexibilidad o gran flexibilidad, pero además de, repito, este es un tejido si bien firme, pero esta elasticidad es gracias a las fibras elásticas, ¿no? Recuerden que cada uno posee fibras también elásticas, sin embargo en menor cantidad. También vamos a ver fibras elásticas a este nivel, pero en menor cantidad, claro. En fin, repetimos en dónde se encuentra: en el pabellón auricular, a nivel del aditus laringio, en la epiglotis, a nivel de las paredes del conducto auditivo, eh, a nivel ¿cómo se llama esta hueá? Del cartílago cuneiforme de la laringe,
y también donde en la trompa auditiva, ¿no? En la trompa auditiva. Pues bien, vamos a pasar al fibrocartílago. Este fibrocartílago va a estar compuesto básicamente por colágeno de tipo 1. Aquí vemos que ya varía, ¿no? Eran colágeno de tipo 2, pero aquí vemos que ya tiene colágeno tipo 1. Presenta gran cantidad de colágeno tipo 1 y las fibras de este cartílago están ubicadas así de manera lineal y las células van a adaptarse a esto formando hileras paralelas a los haces de fibra colágena, ¿no? Que por cierto son bastante gruesos, bueno, relativamente hablando. Presenta gran cantidad de fibra colágena, por lo cual este fibrocartílago va a ser muy importante brr, lo cual va a ser muy importante para las compresiones muy fuertes, ¿no? Para disipar o funcionar como amortiguador y disipar de alguna manera el peso. Por cierto, el cartílago gástrico, de igual manera el cartílago hialino posee pericondrio. Esto lo recargo porque recuerdan que les había dicho que uno de estos carecía de pericondrio, pues es precisamente este fibrocartílago el que carece de pericondrio. Sin embargo, llegado a este punto, es de vital importancia también resaltar que a nivel del cartílago hialino, hablando del cartílago hialino, en los cartílagos articulares, que les hablaba con el ejemplo del fémur, y es que también a nivel de estos cartílagos articulares carecen de pericondrio. Entonces, ¿cómo es que se nutren estos? Si es el pericondrio quien nutre el cartílago más profundo, pues en este caso es el líquido sinovial el que se encarga de nutrir este cartílago. Bueno, hablando de este nivel, claro está. Ya que solo a nivel de los cartílagos articulares es que carecen de pericondrio. Y el fibrocartílago, pues básicamente también carece de pericondrio. No hay excusa. Carece de pericondrio. Eh, Vemos que se encuentran. Bueno, en el caso del fibrocartílago ya vemos que va a variar. En el caso de la matriz extracelular va a presentar una característica acidófila, un carácter acidófilo cuando se va a colorear con eosina hematoxilina. De ahí que más o menos van a ver las fibras colágenas recorriendo y van a tener un color más o menos rojizo a rosado. En fin, entonces este fibrocartílago vamos a ver que se ubican a nivel de los eh, discos intervertebrales. ¿Qué? Discos intervertebrales. Intervertebrales. Tino. Me casé con una reina Mufasa. A nivel de los discos intervertebrales, ¿no? Además también vamos a ver que se encuentra... Ay, puta, me colgué. Bueno, entonces se encuentran a nivel de los discos intervertebrales, ya que, como sabemos, la columna vertebral, con las vértebras, tiene una gran... ahí recae el peso casi de todo el esqueleto, de todo el cuerpo. Y es por eso que esto se está compuesto por este tipo de fibrocartílago. Más o menos para que se entienda, voy a hacer acá un dibujito, a ver, al Costa Rico. Más o menos vemos que tiene una estructura casi circular. Estos discos intervertebrales. Vemos que tiene un centro el cual va a estar compuesto por un tipo de tejido rezago del embrión, rezago de la notocorda. Es el único tejido que queda como rezago que nos indica que ha habido la notocorda, ¿no? Este va a ser el núcleo pulposo, que es un núcleo más gelatinoso compuesto por otro tejido. Y vemos que este de acá que está bordeando es precisamente el cartílago que estamos viendo ahora, el fibrocartílago, ¿no? Vemos a este nivel que cuando se le exige demasiado esfuerzo, demasiado peso a la vértebra, a la columna vertebral, ocurre la ruptura de este cartílago, o bien la
lo cual va a provocar las famosas hernias, ¿no? Las herniaciones vertebrales, el cual va a producir un gran dolor ya que va a tocar los nervios raquídeos, o bueno, los nervios de la caudequina, los nervios que van a pasar por la columna vertebral. Los nervios, ay, ¿cómo se llaman estos nervios? Tienen un nombre especialcito. Ah, en fin. Bueno, el dolor es básicamente porque se presionan estos nervios, ¿no? Es por eso que se requiere una operación o tratamiento inmediato. En fin, este es el fibrocartílago, ¿no? En los discos intervertebrales. Esto más o menos de perfil para que se entienda. Vemos que tenemos una vértebra ahí, otra vértebra acá abajo. Pues este va a estar acá entre las vértebras. Disco intervertebral. De ahí que se le denomine disco intervertebral, entre vértebras, entre dos vértebras. Bueno, y acá arriba también, pues. Lógico, ¿no? Obvio, ¿no? En fin. En fin, vemos ya los discos intervertebrales. Pero además también van a estar conformando los meniscos. Cuando te la soledad me castiga sin piedad. Debido a que estos carecen de pericondrio, las lesiones, si bien vemos en los jugadores de fútbol bastante la preponderancia de las lesiones de los meniscos, ¿no? Si hemos escuchado cuando dicen que un jugador se ha lastimado los meniscos, estos meniscos se encuentran entre la articulación del fémur, entre la articulación del fémur, vemos ahí el fémur y pues acá seguiría la tibia y acá el peroné. Pues vemos que a nivel de la rótula, a nivel de la rodilla, entre esta articulación es que se encuentran estos meniscos. Y como carecen de pericondrio, pues lesiones a este nivel es muy peligroso. Bueno, acá hay ligamentos cruzados, ligamentos rectos, en fin. Vemos que la recuperación de estas lesiones es muy complicada ya que carece de pericondrio y es el pericondrio el que permite la regeneración, pues como vamos a ver, esto es básicamente en la histogénesis, participa de manera activa. Y si es que no hay pericondrio que regenere las células que van a conformar el cartílago, pues lógicamente va a haber una demora y a veces incluso no va a haber recuperación total de los meniscos. Además también otras características que podemos observar es que podemos encontrarlos también. Ah, cierto, me olvidaba. Puta, qué huevada. ¿Cómo me voy a olvidar esto? A nivel de los huesos de la cadera, vemos ahí que están el ilion, bla bla bla. Pues en la parte de adelante hay dos huesitos pubianos que se juntan. Y es entre estos huesos del pubis que va a encontrarse este fibrocartílago, ¿no? En la sínfisis púbica. Entonces vemos ahí la sínfisis púbica, que es básicamente el que se va a aperturar por la acción de ciertas hormonas como la relaxina en la ocasión del parto, permitiendo que se aperture así tanto el espacio que tenemos aquí de la pelvis para permitir la salida del neonato. Pues bien, además, bueno, lo encontramos en discos, recordemos, encontramos en discos intervertebrales, a nivel de los meniscos, a nivel de la sínfisis púbica, y también podemos encontrarlo en la inserción de algunos tendones, ¿no? Ya que de hecho vamos a ver incluso que ciertos tendones por determinadas funciones o ciertos factores pueden terminar convirtiéndose en este fibrocartílago. En fin, bebecitos, creo que terminamos ya con lo que son los tipos de cartílago. Ahora vamos a hablar un poco de histogénesis.
histogénesis. Brr. Pues bien, como vemos ahí, histogénesis pues bien, es básicamente el origen de em, de los cartílagos. Bueno, histogénesis en sí es el origen de los tejidos, pero ahora como estamos hablando del cartílago, pues obviamente nos vamos a referir a lo que es tejido cartilaginoso, básicamente histogénesis. Y el crecimiento, vamos a ver también que existen dos tipos de crecimiento. Vamos a hablar un poco de la formación primera, en primera instancia. Y para eso vamos a volver a la imagen que hice acá. Ah, no, biologista es un toque, estoy que me adelanto. Les dije que le iba a mostrar una imagen. A ver, un toque. Y ahí está, volvimos. Por cierto, este es gracias a... por derechos de autor, pues claro está. Ya saben que me baso en la literatura de Garner y pues obviamente la imagen es de Garner. Vemos ahí la imagen del cartílago hialino, ahí para diferenciar las diferentes estructuras que hemos ido explicando. Vemos el pericondrio más externo, la membrana que les había indicado. Vemos el pericondrio, también podemos ver la matriz. Ah, por cierto, acá me olvidé explicarles esta parte. Conformando las lagunitas. ¿Saben qué, biologistas? Me acabo de dar cuenta de algo. Creo que les puedo explicar un poco de histogénesis, explicándole también la estructura que vamos a ver aquí. Como les dije, que se aprendieran esta imagen de aquí, pues era básicamente para explicarles esta parte que ya se me hizo un poco más clara. Ahora que he visto la imagen, creo que me va a ayudar bastante. A ver, ya. Entonces teníamos que las células mesenquimatosas, como habíamos visto ahí, iban a formar los fibroblastos a nivel de la formación del cartílago en un centro de cuandrificación. Estos fibroblastos, que por cierto estaban ubicados en el pericondrio, o mejor dicho, iban a secretar una matriz, iban a secretar un tipo de sustancias que iban a conformar el tejido conjuntivo de tipo denso, irregular, colagenoso, que va a ser el pericondrio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un tipo de histogénesis también, de una vez yo creo. Pues vemos aquí el proceso, ¿no? Repetimos. Las células mesenquimatosas, que presentan una estructura más o menos así con prolongaciones por ciertos factores, se cortan estas prolongaciones y se forman células esféricas, las cuales se diferencian en los fibroblastos, aquí, los fibroblastos, los cuales secretan este tejido, ¿no? Esta matriz, conformando así este tipo de tejido conjuntivo denso, irregular, colagenoso, que es el pericondrio, el cual, como repetimos, estaba compuesto por dos capas, capa fibrosa externa y capa celular interna. Entonces vamos a ver, por cierto, colágeno tipo 1 también secreta. Entonces vemos ya, a ver, entonces ya estamos acá en la imagen nuevamente. Y pues tenemos que el pericondrio, veíamos que en la base, bueno, acá se ve mejor. Ya, pues acá tenemos el pericondrio, ¿no? Justo ahí está la P, este representa el pericondrio. Vemos la capa fibrosa externa, una capa celular interna, celular porque acá vemos las células condrogénicas, ¿no? Que por cierto van a estar presentes en la capa celular interna y es por eso que se le va a reconocer. Entonces, pucha, ojalá no me peguen por esto. En fin, vamos a hacerle más o menos una delimitación. Ahí. Capa celular interna y capa... ya. Capa celular o capa fibrosa externa. Entonces, les dije que con la imagen iban a entender un poco mejor porque acá tenemos el pericondrio, las células condrogénicas. Estas células condrogénicas van a diferenciarse en los condroblastos, ¿no? Como les dije al principio, las células del condroblasto. Entonces, estas células del condroblasto iban a secretar una matriz, la matriz extracelular, que ya les había indicado, compuesto por glucosaminoglucanos, protoglucanos, glucoproteínas y además las fibras que secretan, ¿no? Las fibras colágenas y las fibras elásticas. En fin, estos condroblastos, una vez que secretan su matriz, vemos que se diferencian
ya que forman, una vez que estos quedan envueltas en una laguna, digámoslo así, bueno, así es que se le denomina, entonces quedan recubiertas por su propia matriz y se diferencian en los condrocitos, que están cubiertos por su propia laguna, o condroplasto también conocido. Pues bien, una vez que los condroblastos están envueltos de esta laguna, que por cierto es su propia matriz que ha elaborado, pues pasa a llamarse condrocita, ¿no? Es así de sencillo esta parte. Una vez que se forman los condrocitos, recordemos que estos condrocitos por división y en su propia matriz formaban grupos isógenos, ¿no? Como podemos observar aquí, por ejemplo. Acá vemos un grupo isógeno que representa una división celular. Recordemos que los grupos isógenos indicaban el número de divisiones que había ocurrido a nivel de estos condrocitos. Acá vemos otro grupo isógeno. Eh, Aquí vamos a explicar también algunas características que habían quedado no explicadas. Pero vamos a volver a la imagen de acá. A ver. Vemos ahí. Ajá, acá hay un grupo isógeno. Vamos a ver que entre los condrocitos va a ubicarse una matriz territorial, denominada territorial. Vamos a dibujarlo a ver para que se entienda. Ah, bueno, ya está dibujado en realidad. Este espacio de aquí es lo que se denomina matriz territorial, el que está ubicado entre las conformaciones de lo que es de la división de los condrocitos, ¿no? Entonces ahí se forma, a ver si va a parar un toque.